Vamos a analizar lo que ha expresado en las últimas horas el alcalde de la ciudad de Barranquilla, el arquitecto Alejandro Char. Después que Panam Sport hizo un tema que va a estar en tendencia durante todo el mes de febrero. El alcalde ha manifestado que Panam Sport le tiene que devolver o reembolsar los 9.000 millones de pesos que aportó la ciudad de Barranquilla. Estamos hablando de unos 2 millones de dólares. Eso equivale a unos 9.000 millones de pesos colombianos. En ese orden de ideas, el señor alcalde, y es mi criterio, es mi opinión, pareciera que desconociera los términos o la temática de la gestión pública, o de la administración pública, o de la gerencia pública. E insisto, es mi criterio, es mi pensamiento, pareciera que los señores Char, en especial Char, está convencido que el ente territorial que hace parte de la estructura del Estado es el Junior de Barranquilla, o es el Finanza, valga la pauta, o son las Olímpicas. No, pareciera un carnaval la gestión que apenas inicia el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alex Char. Farandulero, no. Pareciera que desconociera las normas contractuales. Cuando se firma un contrato de esta índole con una entidad internacional, los enumerados o los articulados contemplan unas cláusulas. Este tipo de contratos, para orientación de las personas que algunos desconozcan de los temas públicos, ese tipo de contratos llevan unas cláusulas especiales. Entre esas, garantías civiles, pólizas de cumplimiento y hay pólizas extraprocesales. Porque Panam Sport, que en este caso iba a hacer los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla, se escogió la sede. Barranquilla hizo el desembolso para asegurar, como hablar de una cuota inicial, para asegurar que los Juegos Panamericanos se realizaran en la ciudad de Barranquilla. En contexto, si alguna de las partes incumpliere los enumerados o cláusulas del contrato, se hacen efectivas esas pólizas de responsabilidad civil o las pólizas de garantías de cumplimiento del contrato. Eso repercute en acciones penales, acciones disciplinarias, acciones fiscales. En este caso, como se le incumplió esa parte del contrato a Panam Sport o Panamá Sport, ellos tomaron una decisión de retirar los Juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué significa esto? Que el distrito de Barranquilla hoy, para mi concepto, a mi criterio y bajo mi responsabilidad, lo que voy a expresar, esta responsabilidad la incumplió en primera instancia el señor exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. La responsabilidad
de los trámites administrativos debieron ser enviados al gobierno nacional. Porque el gobierno nacional, y no en el gobierno del señor presidente Gustavo Petro, sino en el gobierno del señor Iván Duque. Porque los Juegos Panamericanos ya venían organizándose hace 2 años. Y la responsabilidad de que esos juegos se garantizaran esos recursos, esas partidas presupuestales, era del señor expresidente Iván Duque y del señor exalcalde Jaime Pumarejo Eins. Esas partidas, o ese monto de los 8 millones de dólares, debieron ser incluidos en las partidas presupuestales, en las vigencias fiscales del presupuesto nacional y las partidas del presupuesto distrital de la ciudad de Barranquilla. Hoy el señor Alex Char está exigiendo que Panam Export le reembolse los 9.000 millones de pesos, porque necesitan invertir en el deporte local, es decir, en la ciudad de Barranquilla. Yo quiero decirle al señor Alex Char que debe tener mejores asesores, que debe leer mucho más. No solamente en la academia se aprende de administración pública. En Google usted puede indagar sobre contratación estatal, sobre procesos administrativos. Y hoy no tiene por qué exigir ninguna devolución de los 9.000 millones de pesos, porque los señores de Panam Export van a hacer efectiva esas pólizas de cumplimiento y esas garantías contractuales que están contemplados dentro del contrato. El gobierno nacional no podía hacer un desembolso. ¿Por qué? Primero, el Ministerio del Deporte no tenía 8 millones de dólares presupuestados para los Juegos Panamericanos a realizarse en la ciudad de Barranquilla. Segundo, cuando se enmarca un evento de esta magnitud, se debe tener gobierno. El señor Jaime Pumarejo tenía gobierno con el señor Iván Duque, pero con el señor Gustavo Petro no tiene gobierno. Es decir, el distrito de Barranquilla hoy no tiene representatividad ni política ni gubernamental en el gobierno del señor Gustavo Petro. Es decir, el señor Alex Char tendrá que trabajar con su presupuesto, el de la ciudad de Barranquilla, y el señor Eduardo Velano de la Rosa tendrá que trabajar con su presupuesto en la gobernación, en el departamento del Atlántico. Esas son las causales y los efectos de la política, cuando se está o no, o se hace parte o no de un gobierno a nivel nacional. Los señores ya irán gozando de unas especiales atenciones desde el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y posterior con el señor Juan Manuel Santos y con el señor Iván Duque. Hoy no tiene privilegios contractuales, no tiene privilegios en materia de burocracia o representación de una fuerza política en el gobierno del señor Gustavo Petro. Por esas condiciones y a raíz de esas consecuencias políticas, el gobierno nacional decidió negarse a desembolsar unos dineros de los cuales el presidente Petro no tenía garantías de esas ejecuciones o de esas inversiones. Eso lo hablamos en un video anterior. Pero hoy Panam Export hace efectiva esas garantías y retiene esos 9.000 millones de pesos. No son reembolsables, porque el incumplimiento no fue de Panam Export, señor alcalde Alex Char.
hay que ser coherente en lo que se expresa y en lo que se dice. Para eso usted tiene y cuenta con asesores, para que lo enseñen a expresarse mejor en la temática pública, en la gerencia pública y en los términos contractuales de unos procedimientos administrativos que llevan connotaciones penales, fiscales, disciplinarias. Entonces debe asesorarse mejor. Nosotros conocimos de manera extraoficial, óigase bien, que las relaciones entre Jaime Pumarejo y el señor Alexandre no estaban muy buenas. Y por allí hubo un quebrantamiento para poder colapsar y no permitir que los Juegos Panamericanos se realizaran en Barranquilla. Porque la responsabilidad administrativa estaba en manos del señor Jaime Pumarejo y no en manos del señor Alexandre, quien apenas había elegido. No podía actuar. Primero, no se había posicionado. Segundo, no había asumido el cargo. Y tercero, no podía firmar ningún tipo de actos administrativos hasta tanto no se hubiera posesionado. Entonces, si el señor Puma, es decir, Jaime Pumarejo Haynes, no hizo los trámites en su gobierno ante el gobierno nacional, la responsabilidad fiscal hoy recae en el gobierno del señor exalcalde Jaime Pumarejo. Es Jaime Pumarejo quien debe responder por el detrimento patrimonial, por negligencia administrativa, a la Contraloría General de la República. Quien habría prevaricado habría sido el señor Jaime Pumarejo Haynes, quien dejó de cumplir sus funciones, omitió un compromiso, una función, una responsabilidad administrativa de tramitar ante el gobierno nacional los desembolsos que se habían pactado a 30 de diciembre y a 30 de enero. Pero como al que no le gusta la sopa le dan dos tazas, el señor presidente Gustavo Petro, que estaba buscando los mecanismos para oponerse a un desangre financiero en Barranquilla, a una cantidad de buitres, de pirañas, de chupasangre que se iban a apropiar de esos recursos en contrataciones. Porque un contrato de una estructura deportiva seguramente se le iban a dar a algunos señores del Partido Liberal. Algunas inversiones de infraestructura también irían para el Partido Conservador y algunas obras para el partido de la U. Es decir, los aliados políticos del señor Alexandre. Ese es el contexto de la lógica en el ámbito político y en el ámbito público. Pero hoy algo es cierto. El presidente Petro le pasó facturas a los charros. Así de sencillo. Dentro del marco político. Que los Juegos Panamericanos es un evento internacional de gran importancia, eso es muy cierto. Pero así como los señores de la ultraderecha, del partido de la U, de Cambio Radical, el Partido Conservador, le han puesto talanqueras a las reformas del señor presidente Gustavo Petro, porque no les conviene que las EPS las metan en cintura, porque allí está el gran negocio y la financiación de la mayoría de los senadores de la República de Colombia. Es más, yo me atrevo a decir que en Barranquilla, con estos Juegos Panamericanos, se iban a financiar las campañas próximas al Congreso, Senado y Cámara. Los representantes y senadores del Atlántico tenían allí el bus o la ruta para tener los recursos de sus campañas políticas. En ese orden de ideas, hoy podemos analizar que los temas políticos van cambiando, las cosas van pasando. Pero hoy el señor Alexandre, quien dijo que él tenía la plata para
pagar los 8 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no hizo los desembolsos? Claro, no podía hacerlos, porque necesita un trámite y unas facultades en el Consejo de Barranquilla para poder desarrollar ante Pan Am Export y ante el gobierno nacional esos desembolsos que son recursos del orden nacional. Los de Barranquilla, él los puede apropiar, pero hoy, con toda la sensibilidad del caso, tenemos la facultad y podemos manifestar que Barranquilla no tiene capacidad de endeudamiento. El Banco de la República le está diciendo hoy, señor, Barranquilla está hasta el tope en endeudamiento. El señor es alcalde, escuchen bien, el señor es alcalde Jaime Pumarejo, comprometió vigencias futuras por encima de los 4 años. Eso no lo permite la ley 1483 y la ley 819. Cuando hablamos de vigencias futuras excepcionales y ordinarias, se pasaron por la faja la normatividad contemplada en la ley 1483 y en la ley 819. El señor Puma, Jaime Pumarejo, comprometió 1.061.000.000.000 de pesos en sembrar arbolitos en la ciudad de Barranquilla, en los parques. 10.000, creo que son 10.000 arbolitos con Siembra Más. Y Siembra Más es una estructura delincuencial, al parecer, de la estructura de Barranquilla, de los Char, Gobernación del Departamento del Atlántico y el señor de la ADI, Agencia Digital de Infraestructura. Resulta que hablaron de vigencias futuras y en el proyecto de acuerdo que aprobó la cesión de los recursos de la AAA, de las regalías, y los recursos de la telefonía móvil que son de destinación específica no pueden ser utilizados para Siembra Más, y lo hicieron. El gerente de ADI termina siendo socio del consorcio Siembra Más, pero los recursos de la telefonía móvil y los recursos de las regalías de la AAA los recauda la Agencia Distrital de Infraestructura en Barranquilla. Es como el recaudador, el operador, el que cobra los recursos, pero son recursos del distrito de Barranquilla, son renta del distrito de Barranquilla. Y la norma, el decreto 111 es claro y dice que los recursos y las rentas de los entes territoriales o del Estado no pueden pasar a manos de particulares. Y hoy el consorcio Siembra Más contrata una interventoría por, creo que son, no recuerdo la cifra exacta en este momento, pero es una cifra bastante alta. Hay una acción penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, hay unas acciones disciplinarias, se está en un proceso de presentar una acción de nulidad simple para tumbar ese acuerdo distrital, donde se pueda organizar esa parte. Entonces, van a terminar cobrando en 20 años, 1.061.000.000.000 de pesos. Hoy se preguntan los barranquilleros, ¿dónde están los arbolitos de Siembra Más? No se sabe en dónde están. En una respuesta a un periodista de Barranquilla, amigo nuestro, le dijeron que estaban sembrados en los parques. En los parques. ¿Y cuáles son los parques? No, están en Barranquilla. Ahí se ve la intención que durante 20 años se van a ir apropiando de las rentas del distrito de Barranquilla con un proyecto, un consorcio que hace parte de la estructura criminal de la gestión pública en Barranquilla. Ya cobraron el primer año, creo que era el 2021, fueron 26.000 millones, y en el 2022 eran 56.000 millones o 66.000, no recuerdo la cifra bien, pero yo les voy a mostrar a ustedes en un próximo programa en vivo, les voy a mostrar los documentos, los egresos, los contratos,
el consorcio, las cámaras de comercio, una investigación que hicimos durante 8 meses y que hoy está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Y así comprometieron vigencias futuras y así también el señor Jaime Pumarejo hizo una cantidad de créditos públicos para endeudar al distrito de Barranquilla. Entonces, ese paradigma de que estamos haciendo los arreglos es mentira. Y en las mismas condiciones el señor Alex Char está actuando de manera farandulera. El Consejo en primer debate le aprueba un crédito público de 3 billones de pesos. Cuando el Jaime Pumarejo en un solo consorcio, en un solo contrato, compromete vigencias futuras que no están contempladas porque ni siquiera en el documento CONFIS distrital están contempladas las aprobaciones ni la autorización para que el señor Jaime Pumarejo volviera a vigencia futura. 2. El Consejo para la siembra de los arbolitos, o sea, el contrato con Siembra Más. Hicieron una cesión de la renta del distrito para pasarla de ADI al consorcio Siembra Más, siendo el gerente de infraestructura distrital socio de Siembra Más. Está contemplado en la Cámara de Comercio con unas 5.000 acciones, si mal no estoy. Eso es una información que vamos a detallar y lo vamos a mostrar los documentos. No sé si por este medio podamos subir algunos, cargar algunos documentos y para que la opinión pública los conozca. Pero la cloaca de corrupción de mayor magnitud está en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Y a eso súmele que el señor gobernador que le entregó el ISA, el Instituto Tecnológico de Soledad, se lo entregó, se lo regaló a los Char, el señor Eduardo Velano La Rosa. Siendo presidente de la Asamblea, el diputado Sergio Barraza Zamora, que ahora es gran defensor del ISA. Mentira, hipócritas son estos diputados en el departamento del Atlántico. Regalaron el ISA. Hoy es una Universidad de Barranquilla. La ley que crea el ISA, no la recuerdo en este momento, que crea el ISA, no ha sido derogada. Mientras una ley no sea derogada, sigue teniendo vigencia. Y el ISA tiene que volver a solidar porque es la sede principal que hace parte y está contemplado en la ley. Entonces, fíjense, y apenas le estoy enumerando algunos temas, algunos casos, algunos temas muy puntuales que vamos a ir tratando, vamos a ir trabajando y vamos a hacer una investigación en referencia al actuar del señor gobernador Eduardo Velano La Rosa, responsable de la desgracia de la ruptura del canal de Lique en el departamento del Atlántico, donde engañaron a la mayoría de los afectados en los municipios que sufrieron esta tragedia en el departamento del Atlántico. Le acaba el señor Verano de entregar de la tasa de seguridad ciudadana, que es una tasa, es un recaudo en el departamento del Atlántico para la seguridad en los municipios que hacen parte en esa ordenanza para una redistribución a los municipios que hacen parte, creo que son los del área metropolitana y otros municipios, donde esos recursos a cada municipio tienen que hacer una redistribución para la seguridad en esos municipios. Malambo dijo, yo no estoy de acuerdo que el 78.000 millones de pesos, casi el 80-90% de esos recursos de recaudo, se los entregó el demente de la gestión pública. Yo podría llamarlo un depravado mental, un demente, un psicópata que está asaltando, profanando los recursos del departamento del Atlántico para entregárselos al señor Alex Char, alcalde de Barranquilla. 78.000 millones de pesos le acaba de entregar mediante un convenio. Y lo hacen por convenio porque hay unos artículos de la Constitución y hay unas normas que permiten que a través de un convenio se contrate de manera directa para no hacer algunas convocatorias y eso, en fin. En contexto, vamos a ver bajo qué parámetros, porque el señor gobernador, para poder
trasladar 78.000 millones de pesos al distrito de Barranquilla, debió solicitarle autorización a la Asamblea en el Departamento del Atlántico. Al igual, el Consejo de Barranquilla tiene que darle facultades para incorporar esos recursos en el presupuesto de la vigencia fiscal 2024. Y para eso, el alcalde debe dar facultades para poder trasladar o modificar el presupuesto de vigencia 2024. De lo contrario, prevarica y estaría incurriendo en peculado por aprobación a favor de terceros. Esa es la norma, es la ley. Y aquí se la estamos enumerando. Aquí no vamos a inventar nada, no estamos en contra de nadie, solamente nos vamos a limitar a hacer unos análisis, a interpretar la norma, a decirle las cosas, a llamarlas por su nombre, Barranquilla es la cloaca, la delincuencia de la gerencia pública. Están los delincuentes de cuello blanco de mayor peligrosidad de los presupuestos distritales, regionales, nacionales. Pero la fiscalía, como es de bolsillo, manejada por Uribe, manejada por Barbosa, manejada por Duque, manejada por Ochar, manejada por una serie de ineptos oportunistas para poder desangrar las finanzas de los entes territoriales, ahí no va a pasar nada. Por consiguiente, debe aplicársele a todo el mundo, siempre y cuando no se vulneren sus derechos, su legítima defensa y su debido proceso. Porque no se puede condenar a nadie de manera caprichosa, porque los fiscales de engorde, como los terrenos de engorde, que hay mucho en Barranquilla, y en especial en la seccional atlántica, hay fiscales de engorde, bandidos, corruptos, que por plata le dañan la vida a cualquier persona. En ese orden de ideas, mis queridos amigos, hoy queremos decirle al señor alcalde de Barranquilla que los recursos que él está pidiendo no pueden ser reembolsables, que Pan Sport aplica las pólizas de garantía, las pólizas de cumplimiento, y esos recursos quedan en las arcas, en las finanzas de Pan Sport, como una gestión administrativa, un trámite por el incumplimiento a un contrato. Eran las condiciones contractuales, las incumplió Barranquilla, se incumplieron del orden nacional también, pero a nivel nacional ya había una intención de bloquearles para evitar que los recursos quedaran en manos de los bandidos de cuello blanco en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Esos políticos de alta gama les llaman TQL, les llaman Toyota TQL, son de alta gama, cojinería de cuero. Son los que acaparan las contrataciones y son los aliados de los gobernantes en Barranquilla, tanto en el distrito como en la gobernación. Entonces, hoy ha comenzado muy mal el señor Alechar. Yo le llamo un tipo farandulero, mamador de gallo, y él cree que la plata del Estado se maneja así, como las tiendas, como las Olímpicas, como Serfinanza, como el Junior, ¿no? La plata del Estado tiene normas y procedimientos amparados en la Constitución política. En la Constitución política, que es la norma de normas, la ley de leyes. Entonces, señor Alechar, haga los ajustes, asesórese de las personas que tienen conocimiento, no de bandidos ni de corruptos. Porque el bandido y el corrupto le va a enseñar cómo robar para después estar metido en líos jurídicos. Y lo otro que hemos notado en la expresión del señor Alechar es el desespero, es la angustia que se le puede venir o se puede avecinar no terminar su mandato constitucional, porque a la hora que llegue un fiscal que no sea del bolsillo de la clase política corrupta del país, del Atlántico, de Barranquilla, de la región, en fin, allí las cosas van a ser de otra manera. Y muchos de estos alcaldes van a terminar capturados, privados de la libertad y llevados a una cárcel. Y vamos a ver nuevas elecciones en muchos territorios y en muchos entes territoriales.
hay muchas cosas ocultas. Desde el señor Uribe, la Fiscalía ha sido el cajón de la clase política. Ha sido la gaveta para ir guardando todas esas corruptelas, eso de sangre financiera, todas esas debacles económicas en el país, en la gobernación, en la alcaldía, y así sucesivamente. Pero hoy sí queremos decir que están equivocados y van a tener problemas. Entonces, ese afán de no tener representatividad en el gobierno nacional los mantiene estresados, preocupados y asustados. Porque lo que viene es fuerte. Vienen muchas cosas importantes a nivel de la justicia. El otro año creo que se va la señora Margarita Cabello, que ahora sí está trabajando, antes no trabajaba. Ahora persigue a todo el mundo, ahora todo el mundo es responsable, pero antes no lo era. Y la señora Margarita Cabello es un acápite de la estructura, al parecer, de los Char y otras fuerzas políticas que tienen procuradores en Barranquilla, procuradores en Santa Marta, procuradores en Bolívar, procuradores en algunas regiones para poder ellos arroparse con el manto sagrado de la impunidad. Entonces, esperemos que la Corte Suprema de Justicia el día 8 de febrero elija la nueva fiscal general de la Nación. Porque el plan maquiavélico de la ultraderecha, de Uribe y sus secuaces, es que Barbosa salga, guarde silencio, no vaya a pronunciar las vocales de una manera bien vocalizadas, sino que tartamudee, se le enrede, se le empelote la lengua, cuando algún día lo llame la Corte, lo llame alguna autoridad. Y lo más seguro es que se va del país, se va exiliado, tiene miedo, está asustado. Más miedo a Uribe que a Petro, y más miedo a Uribe que a la justicia colombiana. Pero a la internacional sí le tiene miedo. A la Corte Penal sí les tiene miedo. A Estados Unidos sí les tiene miedo. Entonces vamos a esperar a ver en esos procesos cómo avanzan las cosas y ahí empezaremos a ver cambios muy raizales, muy de raíz, muy céntricos en muchos entes territoriales en el país, en especial Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia, Sabana Grande, Baradoa, Sabana Larga, en fin. Esto es una mafia muy grande y quieren poner a la señora Mancera, la fiscal encargada, para empezar a desaparecer pruebas, empezar a desaparecer expedientes, empezar a enviar, o hablando en otros términos, empezar a extraditar carpetas de grandes investigaciones, como rectificar creo que es, lo de la yeñe política, lo de la otra investigación muy fuerte que tiene mucha gente hoy privada de la libertad, me escapa en este momento, lo de Odebrecht. Hoy está latente el crimen de un investigador del CTI, del cual tiene muchos vínculos la vicefiscal y el señor Francisco Barbosa. Le están echando tierra a un homicidio, a un crimen, y que hoy esas investigaciones con un nuevo fiscal van a llevar a mucha gente a la cárcel. Bien, señores, los perros están ladrando, hay miedo, hay temor, y si los señores tienen miedo, más bien cómprese un buen animalito para que lo proteja.